de nuestro bloque económico. Este 15 de mayo vence el plazo para el retiro de la CTS, en realidad para el depósito de la CTS. Lo que nos está permitiendo una ley transitoria dada por el Congreso en medio de la pandemia es que nosotros podamos retirar hasta el 100% de esos fondos. Con este depósito, que es la mitad de un sueldo y un poquito más, ahora en quincena de mayo, 15 de mayo, tienen las empresas como fecha límite para poder depositar ese dinero en nuestras cuentas, y el otro depósito que se hará hasta la quincena de noviembre. 15 de noviembre vence el plazo para el segundo depósito, que también es la otra mitad del sueldo más un poquito más. Así que, ¿qué puede pasar en nuestro sistema financiero si es que todos retiramos ese dinero, todos a los que nos tocan, que somos los trabajadores formales? Eso se lo vamos a presentar a Edmundo Lizarzauro, profesor de SAN, que ya está con nosotros. Hola Edmundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo, Juan Carlos. A ver, tenemos la facultad, pues si queremos, de retirar todo el depósito, incluso de nuestra CTS, con lo cual ya se ha desnaturalizado totalmente para qué servía, que es como una especie de seguro de desempleo, plata por si es que quedamos sin trabajo, para poder sostenernos hasta que nos reenganchemos. Pero ¿qué es lo que pasa con el sistema financiero cuando todos empezamos a retirar ese dinero? A ver, la CTS, que es la compensación por tiempo de servicio, es lo que tú bien has dicho, una suerte de seguro. Era un dinero que se iba guardando, que era la mitad del sueldo más un sexto aproximadamente, que se deposita el 15 de mayo y el 15 de noviembre. Producto de la pandemia, ¿no? Se autorizó, se aprobó que las personas pudieran retirar el CTS hasta el 100%. Lo que ha ocurrido es que la mayoría de personas lo han ido retirando de manera constante y recurrente porque su flujo no les ha estado dando. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir a nivel del sistema financiero? Probablemente saque algunos instrumentos para poder captar esos recursos que pasan de cuenta a CTS y volverlos instrumentos de depósitos a plazo, pero lo más probable es que las personas usen el dinero para pagar una deuda cara, para ordenar su flujo. Entonces, si es que eso de alguna manera ayuda a las personas, bienvenido. O incluso para gastos suntuarios, ¿no? Hay que decirlo también. Ese es el problema. Es que ese gasto, de alguna manera, no ayuda porque creo que está bastante claro que este año es un año todavía difícil, ¿no? La inflación no baja a la velocidad que se esperaba, está bajando, sí, pero no a la velocidad esperada. Entonces, yo creo que todavía es momento de guardar, como en algún momento hemos conversado, pan para mayo. Entonces, ¿qué va a pasar con los bancos? La verdad que nada, probablemente haya más colas, más operaciones, más transacciones, pero el sistema financiero está preparado para muchas transacciones y para los retiros de CTS que ya se han dado en el 2021, en el 2022. Entonces, la verdad que lo que podemos hacer es aconsejar a las personas que utilicen el dinero de la manera más eficiente. Pero esto solamente va a recaer en el 20% de la economía, que es la economía formal. O sea, hay un 80% de la economía que no va a recibir CTS, porque es informal. Correcto. Entonces, ese es un punto importante que todavía se sigue sin atender, ¿no? Siendo tan reducido el trabajador formal, el porcentaje de trabajadores formales en nuestra economía, el hecho de que se mueva este dinero, ¿crees que pueda haber el riesgo de generar una sobredemanda que pueda aumentar la inflación, o no? Al ser tan pequeño, justamente ese peligro no existe. O sea, el monto es representativo, no todo el mundo lo saca. Claro, si tú me pones un escenario que si todo el mundo retirara toda la vez, definitivamente podría generar probablemente colas, algún movimiento pequeño, pero más que eso, nada. Lo que va a ocurrir realmente es que si las personas sacan el dinero y lo empiezan a dinamizar en la economía de una manera eficiente, probablemente se empiece a estabilizar, porque si uno paga deuda, empieza a ahorrar a futuro. ¿Por qué? Si hoy cancelo una deuda cara y dejo de pagar ese interés de junio, de julio y de agosto, me lo voy a poder ahorrar en vez de consumirlo.
Pero si la gente o todos sacamos el dinero y empezamos a gastar en restaurantes, y comprar aquí, comprar allá, probablemente las cosas van a empezar a subir. Pero particularmente yo considero que como está la coyuntura, como está la situación, creo que los peruanos en general hemos aprendido y estamos aprendiendo que hay que guardar cierta reserva para los años que vienen, ¿no? Y de alguna manera yo esperaría que los retiros sean parciales y si son totales, sirvan para pagar deuda, es decir, saco de un lado, ¿no es cierto?, para poder reducir mi costo y eso pensando siempre en el largo plazo, lo cual sería ideal porque aliviaría los flujos de las personas, generaría menos zozobra y tendría un efecto dominó positivo, porque lo que estaríamos haciendo es empezar a tener un futuro más ordenado y eso es fundamental hoy en día, ¿no? Correcto, además deberíamos haber aprendido también de que finalmente el mercado laboral termina, sobre todo en situaciones críticas como las que vivimos en la pandemia, siendo bastante inestable. Y tener ese poquito ahorrado que nos puede ayudar a sobrevivir 2, 3, 4 meses sin empleo hasta que nos reenganchemos es importante también. No solamente lo que tú mencionas, eso es clave, pero ¿sabes cuál es el otro componente? Que tenemos que entender que el mercado laboral es un mercado dinámico. Entonces, si bien es cierto, el CTS es uno de los componentes, algo que todavía no ha entrado en rigor es que las personas, los colaboradores, los trabajadores, tenemos que mantenerlo dinámicamente capacitándonos, entrenándonos, porque el mundo se hace más competitivo. Entonces, si sacamos el CTS, lo gastamos mal, y pongamos este escenario, que nos quedamos sin trabajo, no nos hemos capacitado, nos hemos quedado solamente con lo que teníamos hace 3, 4, 5, 6 años, lo que va a pasar es que la velocidad de reinserción va a ser más corta. Entonces, si la velocidad de reinserción o de reengarcharse en un trabajo es mayor, vamos a necesitar un colchón más grande. Pero si hemos quemado el colchón para vivir, para estar contentos, vamos a tener un problema en el micro o corto plazo, ¿no? Sí, aunque tal vez habría que, digamos, recalcular, porque se dijo que más o menos en promedio eran 4 meses, ¿no? Lo que uno se demoraba, por eso uno tiene que tener obligatoriamente 4 meses, o debería tener 4 meses ahí ahorrados. Pero ahora tal vez es mayor, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que analizar cuánto es lo que tiene que tener ahorrado o guardado. Acuérdate que uno tiene los gastos fijos, que es el colegio, la luz, pero lo que muchas veces no previsionamos son los temas de salud. O sea, el tema de salud, hoy en día la pandemia ha evidenciado que los sistemas colapsan a una velocidad nunca antes vista y las enfermedades se propagan de una manera inesperada. Pero lo otro que es importante es que la pandemia, y muy pocas personas lo han tocado en consideración, es que nos enseñan que hay muchas personas que pueden quedar con invalidez, es decir, sus capacidades ya no les permitirían tener los mismos ingresos que tenían. Y ese es un sector de la población formal e informal que no tampoco está siendo atendido. Entonces, claramente en este tema que nos llama el CTS, lo ideal sería no sacarlo. Si lo van a sacar, fundamental, pagar deuda. Y si se quieren dar un gusto, que no exceda el 5% del monto. Al final uno siempre va a querer darse un gusto, pero que ese gusto no termine siendo a largo plazo un gran disgusto, ¿no? Perfecto, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Edmundo, por atendernos. A ti, muchas gracias. Muchísimas gracias. Edmundo Lizalzauro, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así.